Estamos, Padre, apelando a tu bondad, a tu piedad, a tu misericordia, que de tu presencia, Señor, tú envías tu buena palabra para que nuestro corazón, Señor, sea enseñado, sea ministrado, Señor, a través de tu buena palabra, Señor. Bendícenos, Padre, en esta preciosa tarde. Bendícenos con tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Señor, mientras tu palabra es predicada y enseñada, Señor, yo te ruego, Señor, que tu mano bendita se mueva, Señor, obrando, Padre, a favor de tu pueblo, milagros, sanidades, liberaciones, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Cuando estaba, hermano, meditando en esta palabra, se me venía a la mente que nosotros, hermanos, todos nosotros tenemos un archivo personal, ¿verdad que sí? Usted tiene un archivo personal. Es más, desde que usted nació, ahí se abrió un archivo. Porque si usted va a la alcaldía donde usted nació, ahí lo tienen bien archivado. Ellos saben, hermano, el día que usted nació, ¿verdad? Ahí en esa alcaldía sabe quiénes son sus padres. Es más, en algunas alcaldías, hermano, tienen hasta el nombre de la partera que lo atendió. ¿Verdad que sí? Todos tenemos un archivo, todos. Entonces, hermanos, si todos tenemos un archivo aquí en la tierra, ¿no será que en el cielo también tenemos un archivo? ¿Usted qué cree? Es más, Dios, hermano, nos conoce también porque Él es el que nos formó, dice la palabra. Y Él, hermano, cuando nos estaba formando, yo creo que ahí el Señor comenzó. Es más, David lo especifica bien claro, que aún dice cuando, ¿verdad? Él era un embrión cuando estaba siendo entretejido. Dice que el Señor, hermano, escribió incluso todos los días de su vida. Entonces, hermano, tú tienes un archivo, no solo aquí, es más, aquí en este país, hermano, aunque quieras pasar de incógnito, aquí te conocen. Porque ahora, hermano, ya hay cámaras por todos lados, ¿verdad? Y hay un sistema, ¿verdad? Que con solo ver nuestra cara ya sabe quiénes somos, ¿verdad? Porque nos identifican, ¿verdad? Con esa tecnología que dice, ¿cómo se dice? Facial, ¿cómo se dice? ¿Ah? Reconocimiento facial. Solo, hermanos, ven, ¿verdad?, la cara nuestra y ya sabe quiénes somos. Entonces, hermano, tenemos un archivo aquí y tenemos un archivo allá en los cielos. Pero parte de ese archivo ya fue borrado. ¿Cuántos lo creen? Parte de ese archivo ya fue borrado porque, hermano, cuando no conocíamos a Jesucristo, ese archivo estaba lleno de puras cosas malas. ¿Verdad que sí? Ese archivo estaba lleno, hermano, de puro pecado, de puro engaño, hermano. Pero cuando conocimos a Jesucristo, ese archivo se borró. Y comenzaron a escribir un archivo nuevo. Cuando tú te entregaste a Jesucristo, comenzaron a escribir un archivo nuevo. Y la Biblia dice que todos nosotros vamos a dar cuentas de lo que hicimos mientras nosotros estuvimos en el cuerpo bendito del Señor Jesucristo. Entonces, como el tema es los hechos de Gedeón, en el archivo nuestro también están nuestros hechos.
Y la Biblia dice que vamos a ser juzgados conforme a nuestros hechos. Entonces existen los hechos del Padre, los hechos del Hijo, los hechos del Espíritu Santo, los hechos de los patriarcas, los hechos de los profetas, los hechos de los apóstoles, los hechos de los siervos y los hechos de la iglesia. Pero cuando me refiero a la iglesia, me estoy refiriendo en lo individual. Porque cada uno de nosotros, hermanos, componemos la iglesia de Jesucristo, ¿sí o no? Pero cada uno, hermano, tiene un archivo personal en la presencia del Señor, que el día que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Jesús, ahí se van a abrir los libros. Y dice, hermano, que vamos a ser galardonados según nuestros hechos, según lo que esté escrito en el libro de Dios. Amén. Bueno, y eso, hermano, lo encontramos, ¿verdad?, en Eclesiastés. Miren lo que dice Eclesiastés 12:14. 12:14. Búsquelo ahí. Eclesiastés 12:14. Dice, porque Dios traerá todo hecho. Aquí dice toda obra, pero en otras versiones dice todo hecho a juicio, junto con todo lo oculto. Mire, sea que bueno o sea malo. Entonces, hermano, Dios va a traer toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Porque, hermano, hay gente que se come el pan en lo oculto. Hay gente que se come pan en lo oculto. Pero esa persona piensa que nadie lo está viendo, pero Dios sí lo está viendo. ¿A qué me refiero cuando hay personas que se comen el pan en lo oculto? En otras palabras, hermanos, se esconden para pecar. Y ahí, hermanos, están comiéndose el pan, pero en lo oculto. Pero eso que que se comete en lo oculto, lo están escribiendo, porque un día lo van a traer ¿a qué? A juicio. A juicio. Y lo que se hace también en público, ¿verdad?, lo van a traer, hermano, a juicio, sea bueno o sea malo. Dice también el libro de Romanos 14:12. Romanos 14:12 dice, para colaborar lo que le estoy diciendo, de modo que cada uno, cada miembro de Iglesia de Cristo Mahanaim, cada uno de nosotros dará a Dios ¿qué? Cuenta de sí mismo. ¿Verdad? Usted no va a dar cuentas por mí. Aunque como pastor, a mí sí me van a pedir cuentas por usted. Pero usted no va a dar cuentas por mí. Usted no va a dar cuentas por su vecino, por aquel que está sentado en la par suya. Usted no va a dar cuenta por él. Usted va a dar cuenta de usted mismo. Amén. Así que dígale a su cónyuge, mira, un día vas a estar tú dando cuentas al Señor de ti mismo, y yo voy a estar dando cuentas de mí misma. Dígale. Entonces cada quien vamos a dar cuenta al Señor en lo individual, en lo personal. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, de acuerdo con la palabra, pues. Y también dice Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa, mi galardón, dice otras versiones, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno
según sean sus hechos, según sean sus obras. Pero mire, a cada uno, otra vez, individual. Otra vez, ahí se manifiesta que es individual el asunto. Y también dice Apocalipsis 20:12, Apocalipsis 20:12, solo para dejar bien en claro que usted y yo vamos a dar cuentas al Señor. Y vi a los muertos y grandes. Bueno, ahí ya se está refiriendo, ¿verdad?, a los muertos, pero hermano, no en Cristo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus hechos, según sus obras. Y aquí ya es el trono blanco, el trono del Padre. Pero la iglesia bendita de Jesucristo va a comparecer ante el tribunal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces comencemos los hechos de Gedeón. Jueces 6:11 dice así. Jueces 6:11. Y vino el ángel del Señor. Aquí, hermano, Gedeón está siendo llamado. ¿Cuántos ya fueron llamados por el Señor? Pregunto, ¿te recuerdas dónde estabas cuando el Señor te llamó? ¿Te recuerdas? ¿Y te recuerdas qué estabas haciendo cuando el Señor te llamó? ¿Te recuerdas? No lo digas, solo recuérdate. Yo sé de dónde el Señor me llamó y sé lo que estaba haciendo cuando el Señor me llamó. Aquí Gedeón estaba siendo llamado por el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Oiga, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. ¿Por qué el trigo se escondía de los madianitas? Mira el trabajo que tenía Gedeón. Gedeón estaba limpiando, hermano, el trigo, el grano, dice otras versiones, para esconderlo de los madianitas. ¿Qué sucedía con los madianitas? Se lo robaban. Hermanos, los madianitas, ¿verdad? Como que son familiares de aquellos que no les gustan trabajar. Usted sabe que hay gente que no le gusta trabajar. ¿Sí o no? Incluso hay hijos que no les gustan trabajar. Quieren que los padres los estén manteniendo todo el tiempo. Y mi Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, cuando su hijo que no trabaja le pide pan, dígale, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Aquí sí que tienes que ir a ganarte tu pan, dígale. Porque hay hijos sinvergüenza que no les gusta trabajar. Pero aquí, hermano, aquí no hay ni uno, gracias al Señor. ¿Verdad que aquí todos somos chambeadores? Porque así está escrito, con el sudor de tu frente, ¿verdad? Te vas a ganar el pan. Así está escrito en la palabra. Entonces, hermano, aquí estaba Gedeón limpiando el trigo para esconderlo de los madianitas, porque a los madianitas no les gustaba, hermano, sembrar los campos, sino que esperaba que el pueblo de Israel, hermano, sembrara los campos, y una vez que ya estaba lista, ¿verdad?, la cosecha para levantarla, venían los madianitas y se robaban la cosecha de los israelitas. Por eso, hermano, es que
¿verdad? Ellos siempre, hermano, escondían el alimento, el grano, el trigo, porque los madianitas siempre andaban, hermano, queriendo robarles la cosecha. Y dice el 12 hasta el 14: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Cuántos valientes guerreros hay acá? No, pero díganlo con más ganas. ¿Cuántos guerreros valientes hay acá? Aleluya. Entonces le dice el 13. Mire cómo le dice en el versículo 13. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros. Aquí como que está presentando una queja Gedeón. Señor, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Pero ¿cómo lo saludó el ángel? En el versículo anterior, ¿cómo lo saludó el ángel? Le está diciendo: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y en vez de creer ese saludo, en vez de creer esa palabra, hermano, como que Gedeón dijo: esta es mi oportunidad de presentar mi queja delante del Señor. Esta es mi oportunidad de quejarme. Como que Gedeón dijo: esta es mi oportunidad. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Oiga, ¿por qué se le apareció el ángel a Gedeón? Porque Gedeón tenía estas preguntas, estas interrogantes en el corazón. Y el Señor, hermano, ya había escuchado el corazón de Gedeón. Y el Señor dijo: a este tengo que manifestármele. Y no solo voy a manifestar a él, sino que lo voy a llamar para que él libere a mi pueblo de la mano de los madianitas. ¿Se oye bien, hermano, allá atrás? ¿Se oye bien? No le estoy rompiendo los oídos. No. Entonces dice el 14: y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza. Mire, claro, el ángel se dio cuenta que no tenía mucha fuerza. Estaba debilitado porque tenía un cuestionario en su corazón. Y cuando alguien tiene un cuestionario en su corazón, no tiene mucha fuerza, hablando espiritualmente. Entonces el ángel le dice: ve con lo miró y dijo: ve con esta fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Oiga, y ahí, hermano, comienza la historia de Gedeón. Entonces, mientras Gedeón, hermano, en el capítulo 7, ¿verdad? Porque estamos en el capítulo 6. Ahí está, hermano, cómo Gedeón fue llamado. Pero en el capítulo 7 usted sabe que, ¿verdad?, reúne el ejército y el Señor, ¿verdad?, le diezma, ¿verdad?, el ejército que llevaba, porque eran muchos, y se lo reduce a 300. Y entonces el Señor le da la victoria contra los madianitas. Pero cierto grupo y ciertos reyes de madianitas, hermanos, de los madianitas, lograron escapar. Lograron escapar, hermano, ¿verdad?, de aquella batalla que Gedeón y el ejército, ¿verdad?, que Gedeón llevaba,
¿verdad? Lograron escapar de esa matanza. Y ya en el capítulo 8, versículo 1, entonces los hombres de Efraín le dijeron, aquí ya iba persiguiendo, hermano Gedeón, el resto de los soldados y aquellos reyes que habían escapado. Y mientras Gedeón iba, hermano, persiguiendo a este pueblo, pasó, hermano, por las tierras donde, hermano, estaba Efraín. Entonces los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián? Aquí se están quejando, ¿verdad?, los hombres de Efraín, que por qué Gedeón no los había tomado en cuenta a ellos para que también ellos fueran a la batalla. Y ellos presentan una queja ante Gedeón. ¿Qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián? Y lo criticaron, mire, duramente. Criticaron a Gedeón porque Gedeón no los tomó en cuenta. Pero perdóname, no fue Gedeón, hermano, el que escogió el ejército que iba a pelear contra los madianitas. Fue el Señor, porque el Señor, hermano, fue el que le redujo el ejército. Y hermano, y fue el Señor el que le dejó los 300 hombres adecuados que, hermano, iban a pelear contra los madianitas. Y dice el versículo 2, pero él les dijo, ¿qué he hecho yo ahora en comparación con vosotros? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? El 3, Dios ha entregado en vuestras manos a los jefes de Madián, Oreb y Zeeb, y que pudo hacer y qué pude hacer yo en comparación con vosotros. Entonces se aplacó la ira de ellos contra él cuando dijo esto. Entonces el 4, Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron. Mire, cansados, más continuando la persecución. Aunque estaban cansados, pero hermano, continuaban con la persecución. Y dijo a los hombres de Sucot, oiga, y dijo a los hombres de Sucot, os ruego que deis pan a la gente que me sigue, porque están cansados y estoy persiguiendo. Mire, ¿a quién estaba persiguiendo? A Seba y a Salmuna. Estos son dos reyes de Madián, los que habían escapado de la matanza. Entonces están persiguiendo a Seba y a Salmuna. Pero los 300 hombres, eso quiere decir que ninguno de los hombres, hermanos, que acompañaban a Gedeón murieron en la batalla, porque aquí están los mismos 300, solo que ya estaban cansados y estaban hambrientos. Y pasaron, hermano, ¿verdad?, por los hombres de Sucot. Y hermano, y estos hombres le negaron el alimento a Gedeón. Mire el versículo 6. Y los jefes de Sucot le dijeron, están ya las manos de Seba y Salmuna en tu poder. En otras palabras, ya mataste a estos reyes, ya eliminaste a Seba y a Salmuna, ya están en tu poder.
para que demos pan a tu ejército. Oiga, ¿por qué los de Sucot le negaron, hermano, la ayuda que estaba pidiendo Gedeón? Porque ellos, hermano, como que tenían miedo, como que tenían temor de estos hombres, de estos reyes, porque estos reyes, hermano, también tenían su ejército. Entonces, hermano, ellos como le dicen a Gedeón, ya está bajo tu poder Seba y Salmuna, para que demos pan a tu ejército. Yo te quiero decir, hermano, cuando tú te encuentres en tus propias batallas, no todo mundo te va, hermano, a apoyar. Cuando tú estés confrontando tus propias batallas, muchas veces tú vas a pedir ayuda y hermano, y en vez de ayudarte, se te va a negar la ayuda. Porque todo esto, hermano, tiene un plan de Dios. No todo el mundo va a estar contigo cuando estés en las batallas, cuando estés, hermano, en tus problemas. Pero una cosa sí te garantizo, que el Señor sí va a estar contigo. Aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, Él sí va a estar contigo. Por eso dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo y eso, Jehová nos recogerá. Entonces aquí Gedeón estaba persiguiendo, ¿verdad?, a dos reyes y a su ejército. Pero hermano, estaban cansados y hambrientos. Y a pesar de eso, los de Sucot le negaron la ayuda, le negaron el pan para que ellos recobraran fuerzas. ¿Se recuerda cuando aquellos tres varones visitaron a Abraham? Abraham, hermano, se dio cuenta que ellos habían perdido fuerza y por eso les ofrece alimento y les dice para que recuperen sus fuerzas. Amén. Entonces, mire lo que pasó en el versículo 7. Y Gedeón respondió: muy bien, muchachitos, muy bien. Pero ese muy bien ya tiene otro sentido. ¿Verdad que sí? A veces nosotros decimos, oh, ok, muy bien, ya va a ver quién soy. Entonces le dice, muy bien, cuando el Señor haya entregado, aquí está tomando en cuenta al Señor Gedeón. Cuando el Señor haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, pero mire, les lanza una amenaza. Gedeón les lanza una amenaza. ¿Cuántas amenazas te han lanzado a ti? Pregunta. ¿Cuántas amenazas? Casi a la mayoría de nosotros, hermanos, nos han amenazado más de alguna vez. Entonces, hermano, aquí Gedeón le dice, trillaré vuestras carnes, oiga, con espinos del desierto y con abrojos. Hermano, mire qué amenaza más tremenda. En otras palabras, cuando venga, aleluya, victorioso, me las van a pagar. Yo me voy a vengar de ustedes, le dice. Y hermano, y los que hombres de Sucot eran hermanos de Gedeón, eran del pueblo de Dios. Por eso muchas veces el mismo pueblo de Dios, hermano, nos priva de la ayuda que a veces nosotros necesitamos. Entonces, hermano, dice
el 8. De ahí subió a Peniel y les habló de la misma manera, y los hombres de Peniel le respondieron tal como los de Sucot le habían contestado. En otras palabras, a ver, te vamos a dar pan, pero muéstranos ya esos reyes ya vencidos. Mire, le negaron también la ayuda, pero mire la amenaza que también les hace a los de Peniel. El versículo 9. Y habló también a los hombres de Peniel diciendo: cuando yo vuelva sano y salvo, derribaré esta torre. Y le dice el 10: ahora bien, Seba y Salmuna estaban en Carcor y sus ejércitos con ellos, unos 15,000 hombres, oiga, y Gedeón llevaba 300. Pero estos reyes tenían 15,000 hombres, los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, porque los que habían caído eran 120,000 hombres que sacaban espada. Y subió Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al este de Nova y Jovea, así se pronuncia, y atacó el campamento cuando el campamento estaba desprevenido. Hermano, no te desprevengas, está siempre alerta, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que el diablo anda como león, viendo a ver quién está desprevenido. Pues eso dice la Biblia, estar alerta. Porque aquí, hermano, Gedeón les está diciendo: les voy a tumbar vuestra torre. En otras palabras, hermano, les está quitando, ¿verdad?, Gedeón, donde ellos, ¿verdad?, porque una torre se usaba y ahí ponían, hermano, un vigilante. Ahí ponían un vigilante en una torre. Es como cuando, ¿verdad?, esas torres que están en las cárceles. ¿Para qué cree que están esas torres? Porque ahí ponen vigilantes para que no se escapen los presos, ¿verdad?, y aquí que allá. Entonces las torres, hermano, ¿verdad?, se usaban para vigilar, para cuidar, para proteger, hermano, no solo al rebaño, sino también al pueblo de Dios. Y Gedeón le dice: les voy a destruir sus puntos de vigilancia. En otras palabras, van a quedar desprotegidos, le está diciendo, sin torre de vigilancia. Por eso es que nosotros no tenemos que, hermano, quedar desprotegidos. Nosotros siempre tenemos que tener nuestra torre de vigilancia. Dígame una torre de vigilancia espiritualmente hablando. Dígame una torre de vigilancia espiritualmente hablando. La oración es una torre. Esa es una torre de vigilancia, la oración, la lectura de la palabra, el escuchar la palabra, ¿verdad?, el poner por obra la palabra, el congregarnos, el adorar. Todas esas son torres. Son torres de vigilancia que no podemos descuidarlas. ¿Por qué? Porque entonces, hermanos, nos vamos a quedar como un pueblo desprotegido. Amén. Y el enemigo, hermano, puede tomar ventaja de eso cuando nosotros, ¿verdad?, descuidamos esas torres. Entonces, dice el 12: cuando Seba y Salmuna huyeron, los persiguió, capturó a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de terror a todo el ejército. Oiga, claro, cuando, hermano, ¿verdad?, el mero jefe es capturado, por lo demás, ¿verdad?, el ejército, ¿verdad?, se pone, ¿verdad?, temeroso. ¿Por qué? Porque su líder, su máximo líder, ya fue capturado.
Mira, aquí entre no le tengo una noticia. Los demonios por eso nos tiemblan. Porque su líder ya fue capturado y ya fue eliminado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermano, y dice el 13: después Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por la subida a Eres. Y cuando ya estaba en ese lugar, capturó a un joven de Sucot. Oiga la estrategia de Gedeón. Dijo, bueno, para vengarme de estos que no quisieron ayudarme, voy a capturar a un joven, a uno que cuando lo esté interrogando no sepa por qué lo estoy interrogando. En otras palabras, voy a capturar a uno sin experiencia. Oiga, porque un joven no tiene experiencia. ¿O sí? Si usted tiene 20 años con su matrimonio, ¿le pediría consejo a un joven que ni siquiera está casado? No. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia. ¿Por qué? Porque no está casado. Una vez que se case, ahí comienza, hermano, a escribir su propio archivo de experiencias, buenas y malas. Pero un joven no tiene experiencia. Por eso, hermano, en el ministerio no se puede poner a un joven, a un neófito que no tenga conocimiento. Y aquí, hermano, Gedeón dijo, bueno, voy a capturar a un neófito, a uno que no tenga experiencia, por la interrogación que yo le voy a hacer. Yo imagino, hermano, déjeme imaginarme, voy a capturar al más chismoso del pueblo. Voy a capturar a este que se sabe todo lo que sucede en el pueblo. Y lo capturó y comenzó, hermano, a interrogarlo. Entonces el joven le dio por escrito, oiga, los nombres de los príncipes de Sucot y de sus ancianos, 77 hombres. 77 hombres. No pierda ese número, por lo que le voy a decir más adelante. No pierda ese número. 77 hombres. Mire lo que dice el versículo 15. Y fue a los hombres de Sucot y dijo, he aquí Seba y Salmuna. Ya los traía en su mano, ya los traía bajo su poder. Hermano, ya tienes a Seba y a Salmuna bajo tu poder. Y recuérdate que estos son reyes, y estos reyes tienen ejército. En otras palabras, estos son los meros cabezones. Aquí tendríamos que indagar qué representa Seba y Salmuna. Tendríamos que ir a indagar y preguntar, hermano, qué significa el nombre de Seba y Salmuna. Porque según sus nombres, hermanos, según su significado de sus nombres, contra esas potestades estamos peleando. Si usted está juicioso, pídale ahí a la IA que le diga qué significa Seba y Salmuna. Así rapidito, no tenga pena. Mientras estoy hablando, usted busque ahí, pero no descuide la atención de la palabra. Entonces los cuales, Seba y Salmuna, acerca de los cuales me injuriaste, diciendo, están ya las manos de Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tus hombres que están fatigados. Y mira el 16.
Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y espinos del desierto y abrojos, y con ellos castigó a los hombres de Sucot. ¿Cumplió su amenaza, sí o no? Oiga, cumplió Gedeón su amenaza. Pero hermano, ¿cómo es posible que estos hombres de Dios, a pesar de que le habían negado la ayuda, por qué en el corazón, hermano, en vez de vengarse, no afloró el perdón en esas personas? Por ejemplo, Pedro le hace una pregunta al Señor, le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar el agravio de mis hermanos? Y el Señor le dijo, ¿verdad? 7. Pero después le dice: pero no te digo solamente 7, sino 70 veces 7. Por eso le dije, ¿cuántos hermanos, hombres, habían, hermano, ¿dónde? En Sucot, 77 hombres, ¿verdad? De los ancianos y de los principales, eran 77 hombres. Y el Señor nos manda que nosotros perdonemos 70 veces 7. Eso es lo que el hermano Gedeón hubiera hecho. Perdonar el agravio que, hermano, él había padecido, ¿verdad? Por sus hermanos. Él, hermano, no debería de llevar a cabo su venganza. Porque, hermano, la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos que vengarnos, porque el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tú, hermano, recibes, ¿verdad?, agravios de algún hermano o de algún familiar, hermano, Dios te ha dado su Santo Espíritu. Dios te ha dado la capacidad, aleluya, de perdonar todo agravio que nos puedan hacer a nosotros. No tomemos venganza nosotros. Dejémosle la venganza al Señor. Amén. Entonces, hermano, aquí se vengó Gedeón. Y dice el 15: entonces tomó a los ancianos. Bueno, eso ya lo leímos, ¿verdad? Entonces derribó la torre de Peniel. Cumplió también su amenaza, ¿sí o no? Los dejó desprotegidos. Los dejó sin hermanos, centinelas. Mire, y mató a los hombres de la ciudad. Después dijo a Seba y a Salmona: ¿qué clase de hombres eran los que mataste en Tabor? Y ellos respondieron: eran como tú, cada uno parecía hijo del rey. Oiga, y dice, y él dijo: eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive el Señor, que si los hubieras dejado con vida, yo no os quitaría la vida. En otras palabras, los hombres que Seba y Salmón habían matado eran hermanos de Gedeón. Por eso, hermano, Gedeón dijo: de esto los voy a perseguir hasta alcanzarlos, porque los voy a destruir, los voy a hacer chicharrón. ¿Por qué? Porque habían matado a sus propios hermanos. Igual que nosotros, ¿verdad? Así le hacemos la guerra al diablo cuando el diablo, hermano, logra destruir a uno de nuestros hermanos.
¿Verdad que igualito, verdad? En vez de interceder, en vez de doblar rodillas, hermano, y interceder por ese hermano que el diablo, que hermano lo alcanzó y lo tiene, ¿verdad? Ahí soyugado bajo la planta de sus pies. Pero si nosotros, hermanos, intercedemos, aleluya, en oración y en súplica, y hermano, y damos orden que Satanás lo suelte, cuando acordemos, hermanos, Satanás va a soltar a ese hermano, aleluya, y nosotros nos vamos a regocijar en la presencia del Señor. Hay que perseguir a los enemigos, hermanos, que derrotan a nuestros hermanos. Hay que perseguirlos, alcanzarlos y destruirlos, así como Gedeón hizo. Aunque él le dice: si hubieran perdonado a mis hermanos, yo también les hubiera perdonado la vida. Pero miren lo que dice el 20. Y dijo a Jectec, su primogénito, este era el primer hijo de Gedeón: levántate y mátalos. Pero ¿qué pasó? Pero el joven no sacó la espada porque tenía temor, pues todavía era, otra vez, muchacho, sin experiencia. Ojalá tú no seas un muchacho todavía, aunque tenga ya 50 años. Porque, hermano, hay personas que tienen ya 50 años, 60 años, pero por dentro son muchachos, llenos de temores, llenos de miedos, que aunque tienen espada, no se atreven a sacarla. Estoy hablando espiritualmente. ¿Y qué es la espada? La palabra. Este muchacho era el primogénito de Gedeón, tenía espada, pero mire, le tenía miedo a los reyes. No se atrevió a sacar la espada. Ni San Juan 3:16 sacó. ¿Cómo le digo? Mire, hermano, ¿verdad que hay gente, hermano, vieja, flaca y gorda, pero por dentro, hermano, son unos niños? Por todo se quejan. ¿Sí o no? Dan ganas de darle la mamila para que se calme. Se sienten que nadie las quiere o que nadie lo quiere. Hermano, que hasta Dios se olvidó de él. Pero este muchacho no tenía experiencia con espada, pues todavía era muchacho. Entonces Seba y Salmuna dijeron: levántate tú. Le están diciendo a Gedeón: levántate tú eres el mero mero. Es como que usted, ¿verdad?, me diga: levántese, pastor, usted es el mero mero, no le salgo huyendo a los demonios. Como cuando me contaba mi esposa, cuando habían manifestaciones de demonios aquí, ¿verdad?, frecuentemente en el principio de esta obra, hermano, y el que estaba aquí al frente dice que cuando comenzaba, hermano, a manifestar los demonios, era el primero que salió corriendo. Era el primero que salía corriendo. Entonces, levántate tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Y se levantó Gedeón y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de media luna
que sus camellos llevaban al cuello. Aquí comenzó la decadencia de Gedeón. Ya va a ver por qué. Gedeón no debería de haber tomado los zarcillos, las prendas, los adornos de media luna. De media luna. Que llevaban, ¿dónde? Al cuello. ¿Por qué? Porque en la cultura oriental, hermano, en los zarcillos, en los adornos que la gente usa, siempre ponen las figuras y los nombres de sus dioses, de sus deidades, del Dios a quien ellos adoran. Eso es en la cultura allá en el Medio Oriente. Es más, hermano, en la cultura, ¿verdad? De los hindúes, hermano, usted sabe cómo adornan a los elefantes. Usted los ha visto, ¿verdad? Los adornan de una manera, de otra, pero hermano, cada adorno está representando a un Dios de ellos. Entonces, cuando mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello, y recuérdense que hemos estudiado que los camellos, hermanos, son los sirvientes, son siervos. Recuérdense que estos reyes, hermano, ¿dónde iban montados? Pues en los camellos. Y estos camellos, hermano, iban adornados, porque los camellos, hermano, eran bien identificables. ¿Quién era el que iba montado en ese camello? Por los adornos que llevaban los camellos. Ojalá me esté dando a entender, hermano. Me estoy dando a entender, hermano. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Bueno, es como que yo vea una limusina, hermano, que le llaman, no me acuerdo cómo le llaman a la limusina que trae Mr. Tron. Que yo vea una limusina elegante ahí, yo ya sé qué personaje viene ahí. Porque el transporte que usan esa gente, hermano, se identifican qué clase de personas son. Así eran los reyes. Por eso adornaban los camellos, hermano, con ciertas cosas, ¿verdad? Con ciertos adornos, con ciertas joyas, porque los estaba representando a ellos. Entonces, aquí comenzó la decadencia de Gedeón. El 22. Ya no vamos a llegar hasta el 30, porque es hasta el 30, hermano, pero no vamos a llegar ahí. Y los hombres de Israel dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros, tú y tus hijos. Después que había matado, oiga, a Salmuna y a Seba. Entonces, hermanos, los hombres de Israel dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros. En otras palabras, lo querían hacer rey. Le están diciendo a Gedeón: como ya mataste a los meros y a sus ejércitos, ahora reina sobre nosotros. Y no solo le dicen reina sobre nosotros, sino también tus hijos. En otras palabras, tu descendencia que reine sobre nosotros. Pero ese no era el plan y el llamado que Dios le había hecho a Gedeón. Dios había llamado a Gedeón, hermano, para que por medio de él y el ejército que Gedeón había reunido, Dios manifestar su poder y destruir a los madianitas que les robaban la cosecha. Es que aquí hay tanto que hablar, hermano. Mira, tú vienes aquí como Ruth a cosechar, ¿sí o no? No se me duerma, hermano. Ni yo, que pasé en vela toda la noche porque mi esposa iba de viaje, me estoy durmiendo. Y con estos gritos, ¿quién se duerme? ¿O qué hizo anoche?
dejó todo el mundial grabando y después se lo puso a ver. Y mire, entonces, hermano, usted viene aquí como Ruth a espigar, a cosechar, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, hermano, no permitas que los madianitas te roben tu cosecha. Lo que tú vienes a espigar, lo que tú vienes a recoger. No permitas que los demonios representados en los madianitas te roben la palabra. Entonces, hermano, cuando ellos ya se vieron liberados de los madianitas, le dicen a Gedeón: reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, o sea, hasta tus nietos que reinan sobre nosotros, porque nos has librado de la mano de Madián. Entonces el 23 dice: pero Gedeón, hasta aquí estaba todavía bien Gedeón. Pero Gedeón les dijo: no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Aquí le está dando, hermano, el principado, a la potestad, al Señor, al Rey de reyes y Señor de señores. Aquí les está diciendo Gedeón: no, yo no puedo reinar sobre nosotros, porque uno es vuestro Rey, el Señor de los señores. Amén. Por eso, hermano, usted no tiene que verme como su rey. No, yo solo soy siervo de Dios. Su rey se llama Jesucristo. Su rey se llama Jesucristo. Su rey se llama Jesucristo. Dígalo con más ganas: sí, amén, pastor. Mi rey se llama Jesucristo. Por eso lo alabo, lo bendigo, lo exalto, porque mi rey se llama Jesucristo. Entonces dice el 24: les digo también, Gedeón, quisiera pediros que cada uno de vosotros me dé un zarcillo. Aquí comenzó otra grada para abajo. Cada uno de vosotros me dé un zarcillo de su botín, pues tenían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas, eran hijos de la carne. Todos los que son hijos de la carne tienen zarcillos. Ojalá aquí no haya ni uno con aretes en las orejas. Estoy diciéndole a los hombres, pues. Las mujeres sí, pónganse aretes, menos aquí en la nariz, ni en la lengua, ni en otras partes. Pero si usted es un varón y tiene zarcillo, usted es hijo de la carne. Y es afeminado. Porque una cosa es ser homosexual y otra cosa es ser afeminado. No es lo mismo. Ser afeminado es usar cosas que le corresponden a las mujeres. Un afeminado no anda ahí con su pintalabios. Anda con, ¿verdad? Si hay un hombre que se pinta los labios, es un afeminado. Si usted anda depilándose, varón, usted es un afeminado. Bueno, hay tantas cosas que podría decir, pero no ese es el tema. Pero si usted usa arete, usted es un afeminado. Y los afeminados no entran al reino de los cielos. Bueno, ahí se lo dejo por el mismo precio. Entonces, hermano, mire, los ismaelitas tenían zarcillos de oro. Y dice el 25, y creo que hasta aquí voy a llegar. Y ellos dijeron: de cierto te los daremos. Y tendieron un manto. Oiga, un manto. Y cada uno de ellos echó ahí un zarcillo de su botín. 26. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1700 siclos de oro,
sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Entonces mire lo que hizo Gedeón. Y Gedeón hizo de ello un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí. Y esto vino a ser ruina para Gedeón y para quién. Ay, hermano, aquí hay mucho que hablar. Aquí hay mucho que hablar. Primero, recuérdese que en cada zarcillo había una deidad escrita. Había una imagen de un Dios. Entonces, por eso es que Gedeón, al agarrar todos los zarcillos, aunque los fundió e hizo un efod, pero hermano, él con eso estaba introduciendo la idolatría en el pueblo. Y hermano, y todo el pueblo se prostituyó. Y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Pero ¿por qué Gedeón se hizo un efod? Si no le correspondía a él usar un efod. Solo los sacerdotes, hermano, usaban el efod. Pero Gedeón no había sido llamado para ser un sacerdote, sino simplemente para que fuera el libertador del pueblo de Israel, no para ejercer un sacerdocio. Y Gedeón lo sabía, por eso se hizo un efod y se lo llevó a su tierra natal como un trofeo. Gedeón sabía que él no iba a ministrar con ese efod, sino que lo iba a tener como un trofeo. En otras palabras, como que Gedeón dijo, bueno, voy a tener este efod como un trofeo en señal de que derroté a mis enemigos. No, si no había sido Gedeón el que había derrotado a sus enemigos, fue Jehová de los ejércitos el que le había dado la victoria a Gedeón. Pero él se hizo un efod como un trofeo. Y ahí desagradó al Señor. Aunque aquí pudiera hablar de los llamados, porque hay quienes, hermanos, están usurpando puestos que no les corresponden. Hay gente que se ha puesto, hermano, atrás de un púlpito que no ha sido llamado. Está actuando como Gedeón. Gedeón, hermano, se hizo un efod como un sacerdote. Pero el tiempo ya se fue. Pero le prometo que continuamos el sábado. ¿Qué le parece? Porque, hermano, hay tanto de qué hablar. Y usted lea y va a ver cómo terminó Gedeón. Gedeón terminó teniendo 70 hijos directos y uno con una concubina, porque dice la Biblia que terminó rodeado de chavas, rodeado de mujeres. Así terminó Gedeón. Hermano, cuidémonos, cuidémonos. Dios te puede usar, hermano, y Dios me puede usar a mí. Por eso nuestra oración tiene que ser: Padre, que yo termine mi carrera con gozo, pero sobre todo agradando el corazón de nuestro Dios. Porque, hermano, el enemigo quiere desviarnos para que nosotros, hermano, no hagamos la voluntad de Dios y que el propósito que Dios tiene con nosotros no se lleve a cabo en nosotros. Por eso, hermanos, cuidémonos en el nombre del Señor. Porque, hermanos, que nosotros no seamos parte de introducir la idolatría. Hoy en día, hermanos, se le da mucha gloria al hombre más que a Jesucristo.
Y ahí estamos fomentando la idolatría. Usted no le dé gloria más al hombre que a Cristo, sino que a Cristo y solo a Cristo sea la gloria. Es más, dice su palabra, que nosotros hasta siervos inútiles somos. Amén. Así que no nos mire a nosotros, mire a Cristo en nosotros. Amén. Por eso toda la gloria y toda la honra, dedíquesela al Señor. Si el Señor ha enviado esta palabra, es para que nosotros, hermanos, no cometamos esos errores que cometió Gedeón al vengarse de sus enemigos, de vengarse hasta de sus propios hermanos, sino que nosotros dejémosle la venganza al Señor, a pesar de todo lo que te puedan hacer. Déjale la venganza al Señor, porque así está escrito: yo pagaré, dice el Señor. Amén. A nosotros nos han enviado a perdonar. ¿Cuántas veces? 770 veces 7 nos han mandado a perdonar. Así que si alguien te ha hecho algún agravio, hermano, perdóname. Así como el Señor nos perdona a nosotros, así nosotros debemos de perdonar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias